Buenas noches amigos, bienvenido al segundo parte de nuestro curso PLCopen. En esta segunda parte vamos a explicar cómo funciona el editor, cómo simulamos un circuito, cómo realizamos este y al final aprendemos un poco de un circuito de arranque de motores. Ya, y vamos a empezar. Como última vez hemos aprendido, PLCopen es un estándar, es una norma, y para entender todo este tema tenemos me voy a hacerme un poco más chiquito. Para entender el tema necesitamos un poco más de teoría. Este, ¿no? Este. Y la IEC61131-3 está declarando distintos idiomas con que trabaja deben trabajar nuestros PLCs. Uno es el diagrama de contactos o el famoso ladder gráfico, que es en este momento en Perú la cosa más frecuente. También en los programas PLC que usamos en nuestros controles, andeanelectronic normalmente trabaja con muchas máquinas CNC, also con controles CNC de la marca Fanuc, Siemens normalmente, y estos trabajan con el diagrama de contacto o el famoso ladder en la forma gráfica. Existen los famosos diagramas de bloques de funciones. Esto conocen los SENATI y los TECSUP, por ejemplo, de los famosos PLCs Schneider y más frecuente en los Logo. Después tenemos el texto estructurado o el formato textual. Ese es un formato ya con que en realidad al final genera nuestro editor Beremiz, convierte este en un texto estructurado y de ahí está transfiriendo este o traduciendo este atrás de un compilador GCC a un programa de ladder. Y tenemos la lista de instrucciones, IL. No es tan frecuente hoy día este tipo, tenemos muchas veces en máquinas antiguas, pero sí hace razón. Varias veces está bien práctico cuando haces un diagrama lógico y quieres implementar este después uno a uno. Ya, bloques de funciones secuenciales es una cosa que no usamos tanto en las máquinas CNC, pero sí más y más en la industria. La CNC ha visto esto solo 1 o 2 veces para los cambios de herramienta. Tiene su ventaja.
Ya, y las unidades o la organización normalmente en los PLCs es por programas o se llaman ahí PUS. Esta palabra, por favor, se recuerdan, pero con esta unidades de organización del programa, con estas unidades, esta palabra, vámonos a escuchar otra vez. Ya, los programas, funciones, bloques y funciones dentro del estándar son llamadas unidades de organización del programa POI. El IEC incluye instancias de funciones definidas. Estas instancias son AD, valores absolutos, cuadrados, sinos, cosinos y otros. También tenemos tipos de datos. ¿Qué es un tipo de datos? Como se recuerdan de su curso digital, tenemos funciones lógicos, como los de booleanos o bool. La función es 1 o 0. Son dos valores normales. Después los famosos integer, que interpretan números hasta 16 bits, also 60.000 creo, 356, algo así. Uno also puede representar números de 16 bits, números reales. Números reales son 1.2225 o pi como 3.41. Estos son todo lo que es con coma, interpunción, son normalmente números lineales. Los famosos byte, que son 8 bits. Word, 16 bits. Conoce datos, tiempo del día, y conoce string. ¿Qué es un string? String es un texto, la representación de un texto. Ya, y el estándar también permite a los usuarios definir sus propias variables. Also podemos crear variables o construcciones como están, por ejemplo, en C, pero en realidad en nuestro curso no vamos a usar esto. Ya, la lenguaje Lara es lo más frecuente. Nosotros conocemos diagramas normalmente que son en esta forma. Ustedes se preguntan por qué trabajo mucho con Wikipedia. Voy a decir, no tiene derecho del autor y así yo puedo usar. Ya, y los elementos Lara tenemos que ver un poco en la producción. Tenemos una vez contactos, also se activa cuando hay una lógica en un elemento que presenta. Esto es una entrada para aceptar informaciones del proceso del controlador, una variable interna o un bit. Also el contacto, que es importante ahorita. Tenemos los famosos bobinas. Una bobina es una salida normalmente. Tenemos bobina set. Con este es un flip-flop, normalmente RS. Activamos el S, se aprende, y el R receta este. Y tenemos también, por ejemplo, en algunas ladas elementos jump que nos permite saltar instrucciones, pero en realidad en un buen LADA es una función que normalmente no necesitas. Nosotros vamos a trabajar con temporizadores. El temporizador permite hacer activaciones retardas o con duración preestablecido, y normalmente conforme IEC tiene una entrada,
un contador, una salida y una salida off. Vamos a hablar de esto. Después tenemos elementos como contadores. Después elementos monoestables. Y en la programación de un ladder, para si recuerdan de sus clases anterior, tenemos acá un rail, una línea, una alimentación, y este se va acá a un contactor, pasa acá un contactor, el segundo, hacemos algo con el texto y termina siempre con una bobina. Una bobina con este símbolo adentro, esta línea de borrar, es una negación, significa cuando acá llega un señal que es una 1, ese se convierte en una 0 a una 1. Podemos también combinar funciones como vemos y al final la idea atrás de este es para el electricista, por ejemplo, nos manda su plan, su dibujo. Este dibujo es un plan de contactos y nosotros, como ingenieros hoy día o técnicos que queríamos automatizar partes de este, tenemos que convertir este plan en un plan digital, en un plan ladder, y este plan al final representa la función del dibujo de conexiones. ¿Ya? Y existen también elementos de tiempo en el ladder, como tenemos aquí un ejemplo. Hay elementos para computar. Ya, y este programamos con un entorno, como aquí un software de un programa comercial que funciona al final en la misma forma como nuestro Beremiz. Nuestro Beremiz tiene la ventaja es de fuente abierto, podemos jugar, probar dibujos sin gastar miles de dólares o soles o euros para antes aprobar un circuito. Ok, un poco de los otros lenguajes que existen. Tenemos el famoso programa de bloques de funciones. Este se ve así. O una lista de instrucciones, como vemos en esta parte. Hoy día ya no es tan frecuente, pero sí en modernizaciones de máquinas que tienen 30 años y más, ha visto esto todavía y varias veces tenemos que convertir esta lista de instrucciones en las modernizaciones varias veces o implementar. Y existen la función de la programación secuencial. Este no es parte de nuestro curso, pero que quiere hacer esto, puede hacer esto. La ventaja es, en el caso yo estoy haciendo un diagrama de flujo
puede implementar este diagrama de flujo al final en el LADA y así realizando mi circuito y me permite un mejor control. Ya, vámonos a la práctica. Nos llamamos nuestro programa. Como ven acá, aquí yo trabajo en el idioma alemán, pero mi programa tengo levantado en español. Por esta razón, con un truco de Linux, lang es, bam, UTF, estoy capaz de levantar también en una otra idioma mi LADA para mis amigos español hablantes entienden eso. Ok. ¿En qué consiste mi programa Beremiz? Cuando se carga, primero tiene acá una línea de operación con los distintos menús, donde puedo crear un nuevo programa, puedo abrir proyectos que ya existen, puedo guardar mis programas, configurando mi página, este es para la impresión, puedo revisar mis impresiones antes para la documentación que tengo que hacer para el departamento de mantenimiento. Tengo la línea de editar donde puedo cortar, copiar, pegar, buscar en el proyecto, puedo añadir elementos, seleccionar o eliminar una cosa, puedo mostrar la función refrescar, control R varias veces necesitamos, borrar errores, puedo definir una escala, cambiar la perspectiva, puedo trabajar en modo completa o restablecer una perspectiva y ayuda que me avisa Laurent Besart última vez en 2015 activando esta cosa y estamos con una GNU licencia que nos permite usar este programa sin violar una licencia. ¿Ok? El otro parte es aquí el parte del proyecto. Acá vemos nuestro programa. Y cuando hacemos un clic, se cambia acá la área principal de trabajo. Aquí tenemos informaciones adicionales, por ejemplo, elementos que usamos adentro en nuestro programa. Y ese chiquito lentes acá, con un clic a ese podemos agregar después variables para revisar si funcionan. Aquí podemos ver instancias. Instancias son programas que trabajan. Y tenemos el otro lado. Acá nuestro, me pongo más al otro lado por abajo, pero ya no soy tan importante. Y aquí tenemos la ventana principal de trabajo. En esta parte declaramos los variables. Variables son entradas,
salidas, números constantes, números que necesitamos para, para la edición de nuestro programa. Y cuando movemos nuestro ratoncito a este lugar, aquí, podemos mover nuestra ventana por arriba y abajo, acomodamos el espacio que usamos. Este funciona en la misma forma. Este funciona en la misma forma como en Windows como en Linux. Es típico para el entorno GTK. Y aquí por abajo, y esa es nuestra ventana de editor. Aquí tenemos líneas izquierda y derecha donde podemos navegar por arriba y abajo, y lo mismo tenemos aquí. Así podemos visualizarnos las cosas, y tenemos acá la famosa consola que nos representa resultados de traducciones y otros registros en el PLC y un depurador o un debugger, como decíamos. En el inicio siempre tenemos que configurar un proyecto. Este proyecto, ¿no? Cerramos, clic. Este proyecto lanzamos cuando hacemos un clic al símbolo PLC en esta ventana. Este proyecto podemos ver, no tenemos todavía, podemos ver, tenemos que configurar nuestro proyecto. En nuestro caso, el nombre del proyecto requerido, variable in out, una versión del proyecto 1.0 ponemos acá, nombre del producto, versión del producto, este es 1, este es requerido varias veces, muchas veces hacemos un programa, este programa modificamos en su vida, ponemos en una máquina de producción, no funciona tan perfecto, modificamos para saber qué modificación tenemos y qué versión actual, aumentamos aquí cada vez el número que hacemos modificaciones. En el caso, la máquina está en producción. Ya, y lanzamiento del proyecto es, en el caso de que es, ok, en esta ventana acá podemos poner electrónica SRL, podemos poner la empresa, la página web. Piensa nomás, después de 10 años llega una otra empresa, una máquina, y quiere modificar, modernizar el control, y alguien tiene una pregunta al programa, al software. Por eso está siempre bueno saber el autor y una organización. En este caso pues es lo mismo. El nombre de la empresa puede ser el nombre del cliente, y organización pueden poner su empresa. Ya, gráficos acá, esos son distribuciones de mallas y otras funciones. Parece en Linux no funciona, nunca logró descubrir cómo funciona esta. Y aquí podemos
decía en qué lenguaje está este programa. En español no es parte todavía de los códigos. Ponemos nada. Y naturalmente un programa de prueba. Podemos hacer una descripción para los practicantes aprenden cómo funciona Elaborar. Y al final tenemos el parte importante de la configuración. Y este toma nota ahora. Aquí podemos, acá podemos proclamar la posición de nuestro servidor. ¿Cómo funciona este? Explico más tarde. Nosotros usamos siempre el servidor en este momento local. El servidor local es nuestra máquina con que trabajamos actualmente en este entorno. Es nuestro editor, máquina de editar, y es también nuestro PLC. Ya, aquí podemos poner distintas opciones que usamos. Librería deshabilitar todas las extensiones, son las interfaces. Librería nativo, cuando usamos Python. Ethernet library, hay un error, creo en Linux no funciona en esta versión de Linux, o SBG. Esas son extensiones que explico más tarde para qué sirven. Y importante es la target machine. En mi caso es Linux. Ustedes deben usar Win32. En el caso si trabajan con Windows. Podemos usar también compilar con Xenomai. Este es un núcleo de tiempo real. Podemos instalar en una máquina Linux y así el PLC puede reaccionar en tiempo real o casi tiempo real a las cosas, y podemos realizar en este caso un generic file para compilar para, por ejemplo, un otro procesador. ¿Ok? La otra ventana importante para nosotros es la ventana del editor, en nuestro caso el LADA. Con el LADA hacemos, podemos programar aquí variables, y por abajo podemos editar nuestro programa. Aquí con documentación, contactos, bobinas, temporizadores, contador, y acá funciones lógicos que nos conectan al final a la salida. Ya, y resources son recursos, y importante para nosotros de los recursos es tareas. Significa, en este caso tenemos una tarea y una instancia. Una instancia es algo que se ejecuta, una instancia 0 del tipo programa por test P1, y
el procesador ejecuta en task 0, significa la instancia es este programa, Lara en este caso. Podemos aumentar aquí también una segunda instancia, por ejemplo, con otro tipo, un segundo programa. Clic. Ya tenemos un segundo programa. Y podríamos aumentar acá. Y ejecutamos con el intervalo de 20 milisegundos. Ahora, con un clic se abre y podemos ejecutar esta cosa. Este computador Linux es un poco rápido, also cuando son programas chiquitos, 20 milisegundos si se hace. Un estándar hoy día en PLCs para el ciclo de tareas, normalmente el intervalo acá son 100 milisegundos. Casi todos los PLCs hacen 100 milisegundos. En la automatización de las máquinas ya trabajamos normalmente con muchos programas que ya reaccionan en 10 o 20 milisegundos. Por ejemplo, los famosos cadenas de seguridad. Tenemos un caso así, aumentamos aquí un segundo ciclo. Podemos hacer también una interrupción, ¿no? Y declaramos acá 100 milisegundos. Boom. Y ahora cambiamos por acá. Y ahora nuestro mismo computador ejecuta un programa en el ciclo donde va redondito una vez de 20 milisegundos y un otro programa que ejecuta en 100 milisegundos. ¿De dónde conocen esto? Por ejemplo, de los famosos controles FANUC en los CNCs que ejecutan este programa. Borramos pero no quiero modificar mi programa. Y ya estoy otra vez con mi código original que programando. Ya, una vez que vamos editando nuestro programa, nuestro Lara se ve bonito, vamos ingresando todo y tenemos traducida Como se recuerdan del último curso, primero editamos el programa, de ahí el compilador MAT IEC convierte este programa de Lara, convierte en un programa que puede leer en un programa de código GCC. ¿Cómo generamos Hay aquí en esta parte distintos símbolos. Y cuando hacemos un clic a construimos el proyecto en el directorio de construcción. Con eso podemos limpiar la carpeta, conectando a un PLC de destino. Esto no necesitamos, es para manejar conexiones. Y mostramos el código IEC que es generado por el PLC generador. Y ahora arrancamos el
PLC generador y vemos qué pasa. Toman a esta ventana aquí por abajo. Ahora ven qué pasó acá. Significa iniciar la construcción en Home, significa nos muestra el directorio donde está construyendo el programa. Generando el código ST y L conforme para el soft PLC, significa nuestro programa generando el código ST para podemos traducir ese programa. Después estamos compilando el programa IEC en código C. Código C es un lenguaje de programación. Aquí, es un lenguaje de ok, este no, este, ya, es un lenguaje de programación y programadores programan programadores, aquí tenemos un ejemplo, un programador o este generador, compilador, produce este código. ¿Ya? Este que escuchamos ahí es el alemán, que está acá al lado. Parece que quiere morir del coronavirus. No, es un chiste, no tiene. Ok, después, compilando el programa IEC en código, ¿ven? Después extrayendo el código C fue generado con éxito. Ya, y después pone este al compilador de GCC, que traduce este programa en la lenguaje que entiende nuestro procesador, y por abajo la información importante construyendo con éxito. Una vez que vamos traduciendo nuestro programa, conectamos nuestra máquina a un PLC. ¿Ya? Aquí vemos, para se conecta al URI, ya unas informaciones de la conexión. Clic. Y naturalmente tenemos transferir nuestro programa. Ya, momento, me olvidó a presentar a ustedes el programa. El programa. Ya, momento. Ya. Ok. Y naturalmente nos interesa ahora cómo ve nuestro código. Hacemos aquí un clic en ST y ya podemos ver cómo nuestro código se presenta en el lenguaje ST, que traduce nuestro compilador MAT-IEC al código C y después del código C al
y después al código C. Acá está. Das wollte ich mal, este quiero mostrar. Significa Dokumente estaba, ¿no? Dokumente, Bild. Este es el directorio de trabajo. Y en este directorio vemos ahora en qué se ha convirtiendo nuestro programa. Significa de este código que vemos acá, el código IEC se ha traduciendo al código C que tenemos en este, y se ve así. Este abrimos, este es interesante, y acá vemos nuestro temporizador que usamos y distintos procesos, y ese es el resultado cuando traducimos, cuando nuestro IEC compilador convierte este en código en un lenguaje que entiende el compilador. Ya. Una vez que traducimos eso, presionamos este botón, este martillo, vemos por abajo construido con éxito, hay un error, se va a salir rojo. Después nos conectamos con un PLC y ojo, ven derecha por abajo en Linux, acá hay una chiquita ventana. Oh ya, no está trabajando todavía, ok. Este es el servicio del PLC, pero no está trabajando. Ahora tenemos transferir nuestro programa al PLC. Ok. La última versión coincide con la versión descargada, transfiriendo de todos modos, PLC Data Transfer. Also, los datos están transferidos satisfactoriamente y PLC installed successfully, also exitosamente se está instalando nuestro PLC. Ya, y al final se mostrando un chiquito hombre acá. Y este hombre camina, es una cosa que se dice es iniciar el PLC, y iniciamos el PLC. Y miren por acá, el PLC started, se dice, mi registro del PLC. Acá es el registro del PLC. Este retain memory invalid, default used, olvidan. Son unas variables en el código que no son como deben ser. Y mi PLC se ha iniciando y ya está trabajando. Y ahora ustedes van a decir, qué triste, yo veo nada. Nada pasa con mi cosa ya. Para podemos ver, en una documentación está, para podemos ver cómo nuestro programa funciona, cómo nuestro PLC funciona, tenemos que hacer
aquí seleccionando la estancia, puede ser yo tengo acá 3, 4 programas paralelamente funcionando, y tenemos acá aquí seleccionando la instancia de depuración, y aprende este, y en el debugger o depurador podemos ver cómo pasa ahorita algo. Y miren, en esta pantalla se pasa algo. Miren, se han puesto cosas rojas y cosas verdes y naranjas y mucha sorpresa. Ahora está más cómodo ahora a ver mi programa. Hay una flecha acá, Toggle Full Screen Mode. Cambia el modo de pantalla completo. Hacemos un clic aquí. Y ya tenemos más espacio. Ya, acá no necesitamos tanto. Así nos podíamos hacer esta ventana un poco más chiquito ahora. Registro consola, acá podemos buscar cosas. Ok, hacemos un poco más chico. Y las variables no necesitamos ahora en realidad. Así ponemos más arriba. Ya podemos ver más. Y cuando vemos, los que ya saben, tienen experiencia con Lara, ya ven, solo cuando este switch acá es aprendido, se enciende este y este enciende acá este circuito con los temporizadores. Ya, ¿cómo podemos aprender este? Hacemos un clic, forzar el valor y se abre una ventana. Y alternar el valor, ya alternamos, significa este estaba en su modo original 1 a 0. Acá se presenta ahora el switch 1. Y como ven en mi circuito, está activando el control del temporizador. El temporizador cada 250 milisegundos con este genera un señal de triángulo. Claro, este Lara puede hacer mejor cosas, pero yo haciendo este circuito, seleccionando para generar los impulsos, para iniciar, para aprender a enseñar a nuestros practicantes cómo generar un generador de impulsos con 2 temporizadores. Es un circuito que es frecuente en antiguas máquinas. Y este ponemos acá un contador, y el contador se cambia acá, aquí el estado. Este depurador nos funciona en distintas formas. En el caso, debug, no usamos depurar, usamos la palabra debug ahorita para un debugging, una revisión, buscar los cucarachas. Podemos ver, así hacemos un poco más grande. Ahora no quiere ahorita. Nos presenta, podemos marcar todos los valores ahora que queríamos ver en esta pantalla. Puedo parar también mi PLC. Y cuando yo paro mi PLC, vamos cambiando un poco el tamaño. Yo puedo ver ahora los valores
que tiene mi lógica. Con la ventaja, en el caso yo tengo una error en mi programa, puedo buscar fácilmente, tranquilamente ahora mi error. Y voy a mostrar esto otra vez. Ven por arriba el listón. Pongo este de nuevo. Y veo cómo los valores se cambian. Y puedo simular en este modo mi PLC o el funcionamiento de mi programa. Para parar todo, pongo un stop. Puedo abrir otro programa. Ya, yo quiero grabar los cambios. Ok. Y ahora en Beremiz hay, o con el programa llegan un montón de programas o algunos programas de prueba. Y con esos programas pueden jugar. Tienen que ir al directorio Beremiz. En Windows es C, normalmente es en C, aplicaciones y Beremiz. Y ahí hay un directorio que se llama tests. En Windows es lo mismo. Es en disco C normalmente se instala este programa y en programas y ahí hay un directorio Beremiz. Buscan ahí adentro el directorio test y ahí están los programas de prueba. ¿Ya? Y nos podemos jugar ahorita para aprendamos cómo funciona nuestro editor. Ja. Gut. Klick. Ok, mira, copiando este programa al desktop, algunas. Clic. Y podían probar ahora los programas que están adentro. Aquí este programa es un poco más complejo. Este tiene varias páginas. Primero en bloques de función, un temporizador, una lógica, acá unas cositas más. Y todo se recuerdan, es un poco como el famoso logo. Este tiene una resource
Y este tiene init1 should initialize, significa este se aprende una vez para inicializar. Después tiene un ciclo de control que cada 2 milisegundos se ejecuta y tiene una actualización de cada 200 milisegundos. Y algo especial, tiene un programa Python. Ja, vámonos a ver, eso nos sale. Traducimos este programa. Ja. Y vamos a ver, conectamos con el PLC. Ya, nos vamos conectando. Transferimos nuestro programa al PLC y ejecutamos y vemos, en este caso, un programa de prueba. O una simulación de ejes. Y de funciones. Ya, ¿siehste? Ese es un interfase HMI, Human Machine Interface. Un ejemplo. A este llegamos más tarde. So, cuando paramos el PLC, han visto por abajo, se desaparece este programa. Y así podemos abrir, ¿no?, distintos programas de prueba y como tarea en el directorio test se recuerdan por favor y probando cómo funcionan y qué programas se dejan ejecutar. Modbus no va a funcionar, chicos. Traffic Lights creo funciona. Open. Traffic Lights es bonito. Traffic Lights es algo de clásico. Ja. Como ven en este directorio se han declarado aquí todos los variables. Un control de luz de tráfico. Acá son todos los distintos variables que tenemos. Y un clic se aprende, ojo chicos, ojo, Traffic Light Sequence. Un clic aquí se aprende esta ventaja que se llama secuencia. Ya, traducimos este programa. ¿Han visto? Se traduce ahora. Se demora un poco más. Una vez tengo conectarme con un PLC, tengo transferir, no se olvidan, transferir mi programa al PLC, iniciando mi PLC,
y investigando un clic que está haciendo mi programas. No, ya, eso nos enseña, ¿no? Cuando quieren cambiar una variable, pueden también hacer un clic aquí, a este símbolo, cambiar el valor, ok. Miren, se pasó algo. Y cuando ponemos qué pasa, ya funciona mi traffic light. Y como ven, green, one cars, temporizadores. Ya juegan un poco con ese cerquito. ¿Qué funciones vamos aprendiendo hoy día en esta clase? Primero, cómo abrir un programa. Está usando. Cómo abrir un programa que queríamos probar. Después, mostramos otra vez. En programas recientes, por ejemplo, eso vamos aprendiendo. ¿Cómo abrimos un programa? ¿Qué funciones tiene el navegador alrededor? ¿Para qué sirven estas listas por arriba? ¿De qué tipo de módulos o de qué partes existe un programa? Primero de la configuración del programa interno y al final de los recursos, cómo se van a ejecutar los programas. Después una área de librería, como usamos esta en la próxima clase vamos a aprender. Un depurador, un debugger y naturalmente distintas instancias para revisar nuestro código. Vamos aprendiendo cómo traducir un programa en código ST y compilar. Todo hace nuestro programa solito. Vamos aprendiendo cómo aprender el PLC con este botón. Cómo transferir con este botón un programa actual al PLC. Y una vez que vamos aprendiendo cómo enseñar un PLC, cómo revisar, clic, vamos enseñando cómo revisar botones, cómo cambiamos
el valor de un botón para el simulador. Vamos aprendiendo para qué sirve el registro y la consola PLC. Y vamos aprendiendo un poco de la norma IEC61131 para enseñar un poco más. Ya como tareas, una hora, busca el directorio en programas. Abre los programas, prueba los programas, que funciona, que no funciona, y una vez que funciona, quizás confirma con las funciones, distintas funciones del programa, vas al próximo parte 3, donde aprendemos cómo editar, ingresar un programa, simular y ejecutar. Y así, desde Lima, un lindo día, y no se olviden hacer sus tareas. Bye.